En esa tercera tarea es importante que les demos un poco de apoyo a los estudiantes. Tengo 9 tutores y solamente llegaron 3. Esto es importante porque a nosotros nos están pidiendo que hagamos estos espacios, este CIPAS de docentes. Es parte del trabajo que nosotros vamos a tener que entregar y el informe y pues la profe Yolvi y todos fueron muy explícitos en que teníamos que decir quiénes son los que no vienen. A mí me da pena, pero pues pues si es la norma, toca hacerlo. Lo importante es que vino la profe Marta Isabel y la profesora Daisy, que son los que tienen más estudiantes. Harold solamente tiene un grupo. Sí, señora. Entonces, pues la grabación va a quedar ahí, pero sí era necesario que les hiciera claridad sobre esto. Y lo otro es la parte del componente práctico. Desafortunadamente, los estudiantes no están recibiendo una información muy clara sobre el componente práctico. No les colocan la información en la página y la gente llame, pregunten que a dónde es, que dónde tienen que ir. Entonces, ay, no, estamos igual. Yo sí les pido el favor que tenemos que ponernos pilas con esa parte. Bueno, yo voy a compartir. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen en el momento para que así pues podamos realmente hacer un buen trabajo. Si no les queda algo claro, por favor, me dicen. Bueno, entonces el CIPAS de hoy es un CIPAS dinamizado por docentes. Vamos a ver un componente importante que son los parámetros genéticos. Con esta capacitación vamos a poner claro el segundo punto de la guía 3, que es parámetros genéticos. Estudios. Correcto. Sí, que no corre. Listo. Entonces, lo importante que nosotros debemos saber es que los parámetros genéticos son el valor que se observa o se mide en los individuos, que es lo mismo que se conoce como el fenotipo. Entonces, nosotros tenemos que hacerle claridad a los estudiantes que lo que nosotros estamos viendo en el campo es el fenotipo y que ese fenotipo está integrado por la parte genética y por la parte ambiental, que dependiendo del nivel de fijación de los genes en cada genotipo, va a ser el efecto ambiental. Hay genotipos para determinados caracteres que son altamente influidos por el ambiente, mientras que otros no no se dejan influir por el ambiente. Por ejemplo, el color. Y eso depende si si el carácter es expresado por uno o por pocos pares de genes, o muchos pares de genes. Entonces, estos parámetros genéticos van a ser valores o medidas que los fitomejoradores utilizamos para mirar y describir cómo se heredan los genes y cómo se están expresando los rasgos en una población. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, señora, bien. Bueno, los parámetros genéticos nos van a indicar a nosotros qué tanto de esa característica se debe a la parte genética y qué parte se debe al ambiente. Por eso cuando nosotros hacemos investigación en fitomejoramiento, nos exigen mucho todo lo que es la técnica de parcela, tratar de disminuir al máximo el error experimental para que así pues la información obtenida pues tenga más veracidad. Cuando nosotros evaluamos los parámetros genéticos, podemos predecir cuál va a ser el potencial genético de los individuos o poblaciones. Y de acuerdo a esto, pues nosotros podemos orientar un programa de mejoramiento. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Y esto mismo lo vamos a ver en la web conference un poquito más fuerte, ¿no? Porque nosotros, la asignatura es fitomejoramiento y necesitamos que los estudiantes estén en capacidad de poder, pues, aprender a seleccionar, aprender a definir cuál es el carácter, cuántos genes, y entonces ahí podrían hacer aportes en la mejora de alguna especie en que ellos estén interesados en trabajar. Los principales parámetros genéticos que nosotros tenemos es la heredabilidad. La heredabilidad nos mide la proporción de la variación de un carácter que es por factores genéticos, o sea, lo que realmente se pasan de padres a hijos. Hay heredabilidad en sentido amplio y hay heredabilidad en sentido estrecho. La heredabilidad siempre está en coger la varianza genética y dividirla sobre la varianza fenotípica. Entonces nosotros aquí vamos a mirar cuáles son los valores y cómo se interpretan. Por ejemplo, yo les puse aquí un ejemplo en los genotipos de tomate. Tenemos una varianza genética de 200 kilogramos. Tenemos una varianza fenotípica de 400. Entonces, la heredabilidad es 0.5, o sea que es el 50%. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la producción de frutos en el 50% se debe a lo que se está heredando de padres a hijos. Y el otro 50% es puro ambiente. O sea que eso no nos interesaría a nosotros. Es de baja heredabilidad. Tenemos la varianza genética, que es lo que nos va a dar nosotros. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la varianza genética es lo que se hereda, pero esa varianza que se hereda está dividida en varianza ambiental, varianza de dominancia y la varianza de interacción, que es lo mismo que la epistasis. ¿Qué me pregunta, profe Marta? Hola. Sí me está preguntando, no me estaba preguntando. Ah, bueno. Entonces, ahí en la fórmula, la varianza genética está dada por la varianza aditiva, que es lo que realmente suma. La varianza de dominancia, que es lo que nos da a nosotros todo lo que es el vigor híbrido. Y la varianza de interacción o la epistática, pues son todos esos aportes de la epistasis, de la interacción entre e interalelos. ¿Queda claro? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo en la varianza genética. Entonces, por ejemplo, tenemos una varianza aditiva de 30, una de dominancia de 10 y una interacción de 5. Entonces, no es sino sumar 30 más 10, o sea que la varianza genética nos da 45. ¿Qué es lo que interpretaría un estudiante o un mejorador? Que la variación genética total para el carácter rendimiento en el maíz es de 45 kilogramos. O sea que
Y si usted lo multiplica por toneladas, pues eso es grandísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un carácter altamente heredable. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora, Hola. vamos bien. Bueno, la varianza fenotípica es igual, o sea, aquí es la varianza que se observa entre lo genético y el ambiente. Entonces, cuando uno hace una evaluación, siempre lo que uno está viendo es varianza fenotípica. Ahí tenemos nosotros que buscar los medios para poder disgregar de esa fórmula y tener cuál es cada uno. ¿Queda claro? Estoy Sí, desde los señora. computadores y por eso es que se oye como con eco. Bueno, la varianza fenotípica, ¿cómo se interpreta? Si tenemos un ejemplo que tenemos una varianza genética de 45 y una epistática de 25, tendríamos una varianza fenotípica de 70. ¿Qué nos dice eso? Que la variación total de la producción en un cultivo de maíz que estamos evaluando de 70 kilogramos combina 45% aditividad más 25% ambiente. Hay otro parámetro genético que yo me imagino que a ellos en estadística se los tienen que haber dado, que es la correlación genética. Aquí nos mide cómo están asociados, el nivel de asociación que existe entre los genes para la expresión de los caracteres. Tenemos la fórmula y pues yo no les voy a enseñar a evaluar eso porque yo creo que esa parte ellos la aprendieron en su parte de estadística y diseño. Bueno, aquí si nos daría una correlación de 1, quiere decir que están altamente correlacionados y que si yo voy a seleccionar mazorcas grandes, pues entonces el rendimiento va a ser alto. Pero hay caracteres que son inversamente proporcional. En la medida en que sube uno, baja el otro. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. Sí. ¿Por qué hallamos nosotros esos componentes de variación? Porque nosotros como mejoradores nos interesa hallar el progreso genético y el diferencial de selección. Entonces, el progreso genético nos permite a nosotros evaluar cuando estamos haciendo mejora si esa característica sube o baja. El progreso genético es igual a la intensidad de selección por la heredabilidad por la desviación estándar fenotípica. Este progreso genético nos muestra a nosotros cuál es el aumento o la disminución de un carácter en la siguiente generación. Y es importante evaluarlo para ver si estamos ganando y seguimos, porque si se está perdiendo, pues hay que devolvernos a ver qué pasa con esos genes que no nos los estamos llevando en la población. Entonces, para que les vaya quedando claro, los componentes de la varianza son el fenotipo, es igual al genotipo más el ambiente. Por lo tanto, la varianza fenotípica es igual a la varianza genética más la varianza ambiental. Y yo quiero saber qué es igual a la varianza genética. Pues es igual a la varianza aditiva más la varianza de dominancia más la varianza de las interacciones, que no lo puse ahí. Y la varianza fenotípica, entonces tendríamos que sumar. Si nos dice que es genético más ambiental, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que la varianza sería igual al aditivo más lo dominante, que es lo genético, más la ambiental. ¿Queda claro de dónde salen esas fórmulas? Sí, ¿Sí o no? señora. Sí.
Entonces, Sí, yo les señora. traje un ejemplito para que, a ver, ¿por qué tengo que utilizar mi computador? Deme un minutico que como estoy en mi casa, tengo que atender una cosita, pero no se me, tranquilos que ya voy a, ya mismo me, ay, pero de aquí, ¿cómo le hago? Ay, Dios mío, ¿dónde estará el coso de bajarle la... Hola, ¿ya me escuchan? Ya regresé, qué pena. Sí, ahí le escuchamos. Disculpe, sino que este computador está medio loco. Ahora no me voy a dejar ir. Bueno, entonces, a ver, les cuento. ¿Por qué tengo que tener dos computadores? Porque el computador de la UNAD no permite que uno descargue ningún programa, mientras que el computador personal sí lo permite. Entonces, a mí me tocó poner, hacer toda la presentación en el personal en lugar de del computador
de la UNAD porque no me deja. Entonces yo les voy a presentar qué fue lo que yo hice y yo quiero que ustedes lo hagan y si ustedes no pueden, me dicen y yo les colaboro para hacer el sorteo y todo. Bueno, entonces yo lo que hice fue una serie de datos en donde los ploteé y bajé de Excel un programita para analizar datos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces yo tomé 4 repeticiones, tomé 10 genotipos y de tomate, como dice el ejemplo, que el mejorador, a ver, les pongo aquí, dice, un fitomejorador de tomate debe incrementar la producción por planta. Para ello sembró 10 variedades diferentes para evaluar el potencial de producción y seleccionar la mejor variedad para ofrecérsela a los agricultores. Entonces, como mejoradores, y eso es lo que les estoy pidiendo yo a los estudiantes, que hagan un ejemplo, que utilicen el programa que hay ahí que se puede descargar del internet, y el que no lo puede hacer, que baje el programa de Excel o que lo haga en R, porque no es sino hacer un análisis de varianza. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué les pido yo a ellos? Que me determinen ay, Madre Santa, cuál es la varianza ambiental, cuál es la varianza genética y cuál es la varianza fenotípica. Que me calculen la heredabilidad en sentido amplio, que me definan cuál es el diferencial de selección, asumiendo que vamos a seleccionar la variedad de tomate que produzca más de 6.5 kilogramos y que me digan cuál es el progreso genético esperado. Que con esos resultados él me seleccione el mejor genotipo y me explique los resultados de varianza, que me explique por qué son importantes evaluarlos. ¿Queda claro? Eso es lo que yo quiero que cada uno de los docentes le haga un plot de datos y se lo suba a sus estudiantes y les copie ese ejercicio. ¿Los confundí o los dejé o no? ¿Hola? Sí, señora, estoy ahí como cogiéndole el hilo. Entonces, los que no puedan, me pueden decir y yo con mucho gusto, yo les paso el set de datos, pero me parecía más fácil que cada quien lo definiera porque es hacerlo en Excel. Entonces, en Excel uno hace, déjenme entrar. Aquí está, aquí está. Entonces yo hice esos datos, luego con el programita los acomodó, saqué los promedios, saqué la sumatoria general de los datos y saqué el promedio global porque lo voy a necesitar para más adelante. ¿Sí o no? ¿Y por qué tengo esos subrayados con amarillo? Porque me dicen que seleccione de las variedades que tengan más de 6.5 kilogramos. Entonces aquí en estas 10 variedades, solamente 4 variedades tienen de 6.5 a 7 punto y pico. ¿Queda claro? Entonces, para calcular el diferencial de selección, yo tengo que coger cada una de las seleccionadas menos el promedio global. ¿Listo? Bueno, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco al paso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. ¿Listo?
Bueno, entonces ahora vamos a ir haciendo... Ay, por Dios, no me saque cosa. Bueno, entonces yo tengo estos resultados, tengo 10 genotipos, tengo las repeticiones, las 4 repeticiones. Y ya vieron que tengo los promedios. Entonces yo vengo acá, veo, me dicen cuál es la varianza ambiental. Para yo sacar las varianzas, necesariamente tengo que hacer un análisis de varianza. Entonces yo, con el programita en Excel, yo hice el análisis de varianza. Entonces, el análisis de varianza tiene unas fuentes de variación que son repeticiones, tiene genotipos, tiene el error, que es la varianza ambiental, y el total. Cuando yo hago un análisis de varianza, él me da los... esto que les estoy presentando aquí es lo que Excel me entrega. Entonces, tengo la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el F calculado, la probabilidad y el valor crítico para F. Y aquí en este ladito ustedes pueden ver que tengo las esperanzas de los cuadrados. ¿Qué quiere decir la esperanza? Ay, padre, me fue. La esperanza de los cuadrados, entonces me dicen a mí que cuando yo voy a hallar la varianza de genotipos es igual a la varianza ambiental más R, que son las repeticiones, por la varianza genética. Y la varianza del error es igual pues a la varianza del error, que la tenemos aquí. ¿Cuáles son las varianzas para nosotros en este caso? Pues son los cuadrados medios. ¿Sí o no? ¿Vamos hasta ahí o no vamos hasta ahí? Esto les va a quedar una... Profe, ¿no se escucha? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ay, padre, ahorita se me salió de acá. Bueno, entonces, como me están diciendo que hay heredabilidad, que haya varianza genética, que haya varianza fenotípica, entonces yo lo único que voy con estos resultados, a ver una cosa, profesores, acuérdense que no es nuestro papel en este momento enseñarles a hacer a ellos un análisis de varianza, porque el análisis de varianza lo aprende uno a hacer cuando ve estadística y fortalece cuando ve diseño de experimentos, diseño experimental. Pero si alguno necesita, ahorita podemos darle las fórmulas, pero la idea es que ellos aprendan a utilizar los medios que tienen. Pues los que no tienen un programa R, pero R gratuito. Los que no lo puedan hacer por R, que lo hagan por Excel. Yo lo hice por Excel. Los que puedan bajar ese programa que yo les mandé de Genius, lo pueden hacer. Pero lo importante es que hagan el análisis de varianza con los datos que les vamos a dar. ¿Estamos? Porque Sí, muchos los pueden señora. poner a ustedes a que no hagan que nosotros tenemos que ponernos a hacer con ellos el análisis de varianza. Cuando no sería, o sea, ellos deben aprender a utilizar los medios que ya se tienen. Nosotros sí tenemos que tener claro cuál es el concepto de cada uno de estos resultados del análisis de varianza y cómo los utilizamos para evaluar el progreso genético. ¿Queda claro, profe Marta Isabel y profe Daisy? ¿Y profe Sí, Harold? señora. Sí, señora. Bueno, señora. entonces, también pueden hacer el análisis de varianza muy fácil, solamente entrando a eso donde dice en Excel fórmulas, pero pues me pareció más fácil hacerlo con el programita que también lo tiene Excel.
Bueno, entonces ya con los resultados que nosotros tenemos aquí, entonces vamos a hallar heredabilidad. ¿Cómo se halla heredabilidad? Sacámonos de aquí para entrar al Excel. Entonces, cuando yo voy a hallar heredabilidad, me corre. Bueno, entonces, lo primero que ya sabemos que la fórmula de heredabilidad dice varianza genética sobre varianza genotípica. ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, ¿qué tengo que hallar yo? La varianza genética y la varianza fenotípica. Entonces, ¿a qué es igual la varianza genética? Yo no la tengo aquí, pero yo sí sé que la varianza de genotipos es igual a la varianza ambiental o del error más las repeticiones por la varianza de los genotipos. Yo de aquí, de esta fórmula, vengo y despejo varianza genotípica. Entonces, ¿cómo la hice yo? La varianza genética es igual a la varianza del error menos la varianza, la varianza es igual a la varianza de genotipos menos la varianza del error, ese que está multiplicando, lo paso a dividir sobre las repeticiones. Entonces me da que la varianza genotípica es igual a 0.17. ¿Queda claro? Hola. Sí, Sí. señora. Bueno, porque ellos se lo van a preguntar. Entonces ya tengo la varianza genética y tengo la varianza del error. Entonces yo vengo aquí, la varianza fenotípica es igual a la varianza genética más la varianza del error. Entonces me da que es igual a 1.39. Y ya tengo los dos valores que es heredabilidad, varianza genética y sobre la varianza fenotípica por 100. Y yo calculo la heredabilidad que me da el 12.16%. Vamos hasta ahí. ¿Qué estamos viendo? Que el rendimiento es un carácter de baja heredabilidad, solamente del 12%. Quiere decir que en los genotipos que nosotros estamos aquí evaluando, solamente el 12% es genético y el 88% es ambiente. O sea que como son variedades, no están totalmente fijado el carácter para la expresión. Entonces ya tenemos heredabilidad, ahora vamos a hallar diferencial de selección. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo hallamos el diferencial de selección? Lo dejé para hacerlo aquí con usted. Diferencial de, porque lo necesitamos, ¿no? Entonces, yo vengo aquí a los datos que tengo. Me dicen que seleccione los que estén por encima de 6.5. Entonces, yo ya saqué el promedio general y el de aquí. Entonces, 7.75, este es igual para el genotipo. Vamos a hacer para el genotipo 1. Es igual, ¿por qué lo hice aquí? Salga de aquí, que ahorita también. Es el genotipo 1, es el genotipo 3, es el genotipo 7, el genotipo 7 y es el genotipo 10. Esos son los mejores genotipos que yo genotípicamente puedo observar porque tienen mayor rendimiento. Entonces, genotipo, ¿cómo hallar el diferencial de selección? Entonces es igual a lo del genotipo 1, el promedio menos el promedio global. Entonces, en este estoy obteniendo una ganancia de 1.43 kilogramos. Vamos a ver en el segundo.
es el 650 menos el promedio. En este solamente estoy ganando 18 gramos, ¿no? 0.18 de kilogramos, porque aquí es 1,43 kg. Aquí 0.18. Vamos a ver el genotipo 7, que es es igual a 675 menos el promedio global, que es 6,325. Apenas 4.23. Y en el genotipo 10, ese también está alto, menos el promedio, 0.93. Entonces, yo diría que en donde yo estoy obteniendo un diferencial de selección más alto es en estos dos genotipos, ¿sí o no? ¿Vamos hasta ahí o lo voy confundiendo? Sí, señora, yo voy hasta ahí. Lo que pasa es que me perdí, profe, es tan amable y me cuenta de dónde salieron todos esos datos que su merced está proyectando, esas repeticiones y... Ah, yo me los inventé. Ah, bueno, listo, listo, listo. Vale, gracias. Cuando nos estemos inventando los datos, porque resulta que cuando los hice inicialmente me daba la varianza negativa. ¿Qué quería decir? Que era un carácter que estaba perdiendo. Entonces yo lo necesito positivo. Entonces cambié algunos datos para poder que me diera positivo, como en este caso, vean, 0.17. O sea que sí se está heredando, así sea bajito, pero se está heredando. Por eso les decía, si ustedes quieren, yo les mando a cada uno el jueguito de datos para Sí, que por hagan favor, el yo sí análisis de quiero. varianza, y ustedes lo deben hacer así como yo lo hice aquí. Y si les queda alguna duda, me dicen y nos metemos en un momentico. Y si no, el jueves, el miércoles, que es la web conference, ahí podemos mirar, pero no para que se lo hagan al estudiante, sino para que les colaboren explicándoles a los que les tienen ustedes. Bueno, señora. Bueno, entonces ya tenemos el diferencial de selección, ya tenemos la varianza genética, ya tenemos la varianza fenotípica, ya llamamos heredabilidad, ¿sí o no? Entonces, ahorita vamos a hallar el diferencial de selección, que fue lo que hicimos. El X seleccionado menos el promedio. Entonces, ahí ya nosotros sabemos que ese diferencial de selección nos va a mostrar cuánto, o sea, en kilogramos, en centímetros, se gana sobre, con esa selección sobre el promedio general de la población que se está evaluando. Entonces, ahí lo hice antes de leerles esto para que ustedes les quede como claro. ¿Para qué sirve yo evaluar ese diferencial de selección? Pues para estimar la ganancia genética esperada, o sea, el avance genético del programa de mejoramiento. Porque el dichoso ganancia genética es igual a la heredabilidad por la selección que yo hice, el diferencial de selección. Entonces, vuelvo al Excel, ¿sí o no? Heredabilidad por la selección que yo hice. Entonces, yo vengo aquí a mis datos, ojalá que me permita copiarlos. Copiar y me lo llevo aquí. Ay, no me lo... Ahorita no estoy ocupada. ¿Este era cuánto? Se me fue. Este era 1,43. 1,43. Y el último era 0.93. 0.93. Entonces vamos a ver en cuál
0,93. Vamos a ver en cuál de los dos se obtiene mayor ganancia. ¿Sí o no? Entonces, para el G1, la ganancia genética es igual. La heredabilidad es 12,16. Déjenme lo coger. Ay, perdón. Igual a 12,16 por el por este. Me da que la ganancia genética es 17,39. Y para el genotipo 10, ¿qué tengo de ganancia? Es igual a la heredabilidad por 0,93. Entonces, ¿qué le digo yo al mejorador? Ve al dueño, al que me está pagando y que me está contratando. Tenemos de estas 10 variedades que estamos evaluando y que hemos producido, 2 variedades que son muy buenas, que es el genotipo 1 y es el genotipo 10. ¿Cuál es la que más ganancia genética estoy obteniendo? El genotipo 1. Pero en caso de que ya usted lo lleve a pruebas regionales, entonces usted tiene que empezar a ver, por ejemplo, en calidad, en formato de fruto, porque a veces uno prefiere escoger ese que tiene menos ganancia genética, pero que de pronto tiene un formato de fruto que es más aceptado por el comprador, por el consumidor, o tiene más ácidos solubles, etcétera. ¿Quedan claros cómo se hace esto? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces ahí, la heredabilidad del carácter nos da cuál es lo genético que nos estamos llevando. Aquí, como es heredabilidad en sentido amplio, entonces tiene lo ambiental, lo genético y lo epistático. Porque si quisiéramos ir más adentro, por ejemplo, que estuviéramos hallando para evaluar habilidades combinatorias específicas, sí tendríamos que seleccionar lo aditivo, lo epistático, disgregarlo y hacer un análisis de varianza mucho más elaborado. Pero como aquí es solamente para evaluar diferencial de selección y ganancia genética y la parte de varianzas, quedaríamos hasta ahí, que es lo importante en este momento en el programa. ¿Quedamos hasta ahí bien? Bueno, si el diferencial de selección es alto, entonces, ¿qué quiere decir? Que los individuos seleccionados son muy superiores al promedio, como escogimos ahí los dos que son realmente superiores, ¿sí o no? Y si la heredabilidad es alta, quiere decir que es un carácter muy fijado y que pues estamos llevando solamente genética. Eso es cuando uno está trabajando con líneas, cuando uno trabaja con variedades y híbridos, la heredabilidad tiende a ser un poco más baja. Por eso es que los híbridos son tan peligrosos, porque pues uno fija es el carácter deseado, no todos los caracteres. Yo también quería que ustedes miraran un poquito. Por ejemplo, si la varianza fenotípica, vuelvo y le repito, es igual a lo aditivo, lo dominante y lo ambiental. Si esta varianza fenotípica es 1, quiere decir que 0,5 es aditivo, 0,3 es dominancia y 0,2 es ambiente. Y aquí es cuando uno hace selección
en poblaciones mejoradas. Cuando yo estoy haciendo híbridos, mire que lo aditivo, que lo que les decía, la varianza aditiva se nos baja. Y yo llevo más varianza de interacción, la varianza de dominancia. Y cuando yo estoy evaluando poblaciones o híbridos por ambientes, pues tenemos que esta varianza de dominancia va a depender mucho de los ambientes a donde yo los lleve a evaluar. Por eso nos obligan a hacer las pruebas estas regionales, para ver si el híbrido responde bien en cualquier ambiente. Bueno, ¿por qué yo tengo que explicarles a ustedes la estimación de estos componentes de variación fenotípica? Porque es lo que nos permite determinar el método de mejoramiento y determinar el tipo de cultivar a ser obtenido. Y por eso calculamos los componentes de la variación. Hay un ejemplo que está en el libro de genética y que cualquier muchacho le puede salir a usted con la que les expliquen. Este ejemplo también es en tomate y nosotros con el doctor Franco Alirio Vallejo, nosotros lo hicimos porque para explicarle al estudiante cuando uno hace comparación entre una población homogénea o línea y una población heterogénea o variedad. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de evaluación en las poblaciones homogéneas, nosotros solamente estamos evaluando ambiente, mientras que en las poblaciones heterogéneas sí estamos evaluando varianza genética, la variabilidad de varianza epistática y todo esto. Y ahí nosotros en el libro está el ejemplo y lo están el paso a paso, y ahí les dicen cómo hay en la varianza fenotípica, que escoger cada una de las observaciones. Por eso esto lo tuve que hacer yo porque era la tutora del profe Franco. Entonces, se calcula 8,1 al cuadrado más 8,4 al cuadrado más 9,4 al cuadrado, y por eso aquí les están dando la fórmula. ¿Verdad? Es cada uno, es la sumatoria de los x sub y al cuadrado, menos 1 sobre el número de repeticiones. Entonces, aquí está la fórmula y aquí está cómo se halla. Y se halla la varianza fenotípica. Por si acaso alguno le quiere explicar, pero nuestro ejemplo va en este de acá que acabamos de hacer, con una serie de datos y que ellos nos calculen las varianzas, nos calculen la heredabilidad, nos hallen el diferencial de selección y nos estimen el progreso genético esperado. ¿Listo? ¿Se me fueron? No, señora, aquí estoy. No. Bueno, entonces, para que les quede claro y no se vayan a asustar, por si alguno les preguntan de este ejemplo, me lo mandan a mí y yo les explico. ¿Listo? Aquí también está la heredabilidad, se me fue un 0. Tenemos el diferencial de selección también. Tenemos el diferencial de selección. Tenemos la ganancia genética esperada. Entonces, aquí tenemos ya todos nosotros los ejemplos. Y aquí, para que si alguno le pregunta en el análisis de varianza, ¿qué significa cada cosa? Entonces, las fuentes de variación está por ambientes, por repeticiones, por genotipos, por la interacción genotipo-ambiente y por el error. Están los grados de libertad para cada fuente de variación -1, los cuadrados medios y las esperanzas de los cuadrados medios. Con las esperanzas de los cuadrados medios es que hallamos los heredabilidad y todo lo demás. ¿Queda claro? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, muchachos,
Esto era lo que yo les traía. Entonces, cualquier pregunta, estoy atenta para ustedes. Profe, y los datos que usted mencionaba que les damos a los estudiantes, ¿cuáles son? ¿Usted Pues nos eso es los lo envía? que, ¿Usted nos los ajá, regala para que unifiquemos todos y hablemos pues el yo mismo lo que lenguaje? quería para, si ustedes quieren, yo les pongo una base de, pongámosles así como yo lo hice, poquitos, para que ellos tengan facilidad de trabajar. Sí, entonces yo les mando esta serie de datos, Listo, pero profe, es como no para... les voy a entregar ni los promedios ni nada de esto. Eso es lo Claro que que ellos sí. tienen que hacer. Vale, listo, sí, señora. Bueno, entonces yo les coloco ahora la serie de datos les pongo para cada tutor una serie o hacemos toda la misma serie. Pues sería como bueno que todos Vale. habláramos el mismo lenguaje, diría yo. Listo, entonces yo les mando uno solo para todos. O ¿Listo? no sé qué dicen los compañeros, no sé. Pues Sí, no sí, sé. resulta Caro mejor no que todo. tiene sino un grupo. Sí. Ah, bueno, listo, profe. Los La dos que profe tienen Marta está más de son acuerdo. ustedes dos. Porque yo tengo 8 grupos. La profe Julie tiene 6. Y todos los demás están en usted y la profe Daisy y el profe Carbonero. Ay, ¿sabe quién tengo? Aquí les digo, resulta que como uno los llama a los tutores para explicarles esto, para que haya claridad y todos manejemos un mismo idioma, pues resulta que el tutor que no venga, yo ya lo voy a ir informando. También qué vergüenza, yo creo que ustedes estuvieron en la reunión de la doctora Yolvi y el decano, nos están pidiendo que ingresemos a los foros a ver qué tutor no está dando retroalimentación. Pues es algo como maluco, o sea, yo no, pues no me veo como mucho en ese papel, pero desafortunadamente nos están solicitando eso. Entonces, por ese motivo, pues yo me armé mis IPAs para que así, pues nosotros tengamos ya, de mi parte, yo les expliqué ya a ustedes cómo desarrollar la actividad. Como compromiso como directora de grupo, yo les expliqué, queda grabado y pues me imagino que ustedes, yo quisiera felicitar a la profesora Marta Isabel y a la profesora Daisy, porque realmente yo he entrado a sus foros y veo el seguimiento, los aportes que les están haciendo. Tengo 2 tutores que abren el foro y ni siquiera vuelven a entrar. Pues desafortunadamente, pues no es que uno quiera ser mal compañero, pero pues sí quiero que ustedes sepan esto. Es pues yo creo que no era sino una horita en esto para que todos tuviéramos la oportunidad de participar. Pues sí quería como dejarles esta parte. También tenemos que hacer el momento 2, que lo vamos a hacer si Dios quiere. Pues yo quería aprovechar ahorita y hacer momento 2, porque el momento 2 es breve y yo creo que nos permite a nosotros salir de una vez de 2 actividades para que no estén sacando tantos tiempos. Entonces, no sé, tocaría cerrar y hacer un link pequeñito y volver a entrar, porque sí considero que tenemos que ir saliendo de esto para entregar el informe. Entonces, no sé, hay 2 tutores, hay 3, entonces
o hacemos el momento 2 en otra oportunidad. Ustedes me dicen. Profe, por mi parte, yo creo que en otra oportunidad, porque ya estoy como con otro compromiso encima y me da pena arrancar y dejarle a media charla el tema. Ah, listo. Entonces yo les programaré. De pronto, si algunas tienen posibilidad de que lo hagamos de noche, yo también puedo hacerlo de noche. O sea, mi interés es que participemos. ¿Sí me escuchan? Sí, vale, profe, no habría ningún problema. Señora. Bueno, entonces, pues, porque serían corticos. Bueno, entonces ya este era lo que yo les traía. Yo les agradezco mucho la posibilidad de haber participado y les voy a mandar el set de datos. Se los mando para todos los tutores y ya cada uno ya sabe cómo lo hace. Si tienen alguna duda, me dicen, vea, profe, ¿de dónde esto o algo? Y yo con mucho gusto. Listo, profe, muchas gracias por la presentación y por la Profe, explicación. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Vale, profe. Hasta luego, compañeros, que estén muy bien. luego a todos. Bueno, hasta luego. Ay, este computador.